You guys are more than welcome. Ahí está la maestra mero atrás. Bienvenidos. Y bienvenidos sea cada uno de ustedes el día de hoy a la casa de Dios. Venimos delante de nuestro Señor a presentarnos delante de Dios porque le necesitamos. Y Dios es muy bueno que nos da otro día y otra oportunidad para poder nosotros estar delante de su presencia. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por eso? El día de hoy vamos a comenzar otra serie que lleva por título Arraigados en Cristo. Y si usted tiene su palabra, Arraigados en Cristo, es basado porque la última vez nosotros hablamos acerca de nuestro caminar con Dios. Y luego la Biblia habla acerca de estar arraigados y sobreedificados, me gusta en inglés que dice built up, en Cristo Jesús. Entonces, estamos llevando esto que se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Así que si usted puede ir a su palabra, y le doy una bienvenida a cada uno de ustedes, y le agradezco porque el día de hoy el Señor nos tiene aquí. Y en Colosenses 2, 6 y 7, y bienvenido también tú, joven, Dios te bendiga, es mucho gusto. Y hay Biblia para él. Hay Biblia, si en caso alguien me ayuda a tomar Biblia, hay Biblia allá atrás para él, ¿ok? También. Y es gratis y se la puede llevar si él gusta. Muy bien. El pasaje central que estamos viendo es el siguiente, Colosenses 2, 6 y 7, que dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Señor, el día de hoy te doy gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, tú has puesto los corazones el día de hoy aquí, Señor, para que te alaben y bendigan tu santísimo nombre. Nos agregamos, Señor, a las muchas congregaciones, Señor, que, Señor, te alaban en esta hora, Señor, y recibimos palabra tuya, Padre Celestial. También, Padre Celestial, nos unimos a los ángeles, Señor, que en las alturas, Señor, cantan y alaban tu nombre, Señor. Nos agregamos, Señor, a todos alrededor del mundo, Padre, para alabar tu santísimo nombre, el cual es digno, Señor, de recibir nuestra alabanza. Señor, prepara nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La semana pasada, de hecho, terminamos con este versículo, que es la progresión de un cristiano, es el crecimiento de un cristiano. Si usted se fija, hablamos de esto la semana pasada y dijimos que de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. No sé, yo creo que todos los que estamos aquí hemos recibido al Señor Jesucristo. Ese fue el primer paso, ¿verdad? Estar en Él. Y luego después de eso dice andad en Él. Por eso la serie que tomamos el mes pasado se llamó caminando con Dios, ¿verdad? Walking with God. Entonces, andamos con Dios. Y esta serie se llama Arraigados y sobreedificados en Él, ¿verdad? Es una serie de estar arraigados en Cristo Jesús. Y por eso vamos a hablar de esto. Y luego dice, confirmados en la fe. Eso lo vamos a seguir viendo también. Entonces, de ahí es donde tomamos para la serie del día de hoy. Vamos a ver dos cosas que quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios. Y creo que no lo puse aquí. En la palabra de Dios hay dos cosas que se nos dice: arraigados y sobreedificados. Muchos de nosotros ya tenemos un concepto de cuando un árbol crece y crece saludable. Y también hay otro concepto de la cual la palabra de Dios nos da. Entonces da dos ejemplos que nosotros nos podemos poner en nuestra mente. Y uno de esos ejemplos es un árbol, así como el que ve aquí arriba, y luego una fundación, y ojalá y su casa no se vea como esta casa. Eso quiere decir que la fundación no estuvo muy buena, que digamos. Ahora, el árbol que usted ve allí, lo ve arriba y lo ve frondoso. Y cuando usted ve un árbol que es saludable, usted sabe que las raíces
están también saludables, porque las raíces crecen. Entonces, el Señor es tan bueno que nos da dos ejemplos, el árbol y un edificio, y la fundación de aquel edificio. Voy a hablar rápidamente acerca del árbol primero, y si va conmigo, por favor, a Jeremías 17, versículos 7 y 8. Amén. La palabra arraigado, rooted, viene de una palabra griega que se llama ritzo. Y esa palabra quiere decir algo que está firmemente y profundamente arraigado, haciendo algo que sea fijo, estable y fuerte. Eso es lo que quiere decir esta palabra arraigar en la palabra griega. ¿Por qué es importante esto? Porque vemos que en nuestra vida, la palabra de Dios nos dice a nosotros que como cristianos, nuestra fe, nuestra comunión con Dios, nuestra vida en Cristo, debe de estar firmemente arraigada ¿en quién? En Cristo Jesús y sus palabras. En Jeremías 17, 7 y 8 dice de la siguiente manera: bendito el varón, y aquí está hablando al humano, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Nuestra comunión con Dios debe de ser como un árbol fuerte junto a aguas, junto a ríos. Ahora, me gusta tanto la palabra de Dios que hace todo muy claro. La palabra de Dios es hermosa. Usted recordará la historia cuando Jesús estuvo en un pozo, en el pozo de Jacob, y vino una señora, ¿se acuerdan de eso? Una mujer que era samaritana. Y Jesús tiene una conversación con ella acerca del agua. Y la mujer no entendía al principio que Jesús no está hablando del agua física, sino del agua espiritual. El agua espiritual, el Señor dijo, yo te puedo dar agua viva. Amén. Agua de vida eterna. Es a lo que se refería el Señor. Cuando nosotros en nuestra vida le decimos, Señor, aquí estoy, confío en ti, soy un cristiano, yo te sigo, nuestra vida comienza un curso de crecimiento. Y estamos aquí porque queremos conocer más del Señor y andar con Él. Y luego queremos estar más fuertes en Él para que el árbol espiritual que nosotros tengamos sea un árbol fuerte y que dé fruto y que las ramas, y que las raíces de ese árbol lleguen hondo. No sé si usted sabe, en la agricultura, los diferentes tipos de árboles. Los árboles tienen raíces de acuerdo como en el área donde están. Por ejemplo, aquí en El Paso tenemos muchos árboles que sus raíces, más que ondas, they're spread out. Están extendidas. ¿Por qué piensan que es eso? Para tratar de tomar todo el agua que se pueda en las pocas veces que llueve en un lugar cálido. Y entonces esas ramas van hacia el agua y buscan el agua. Hay otros árboles que no están tan así, sino están más para abajo. ¿Saben por qué? Porque abajo está más húmedo y hay aguas en diferentes lugares, especialmente en los lugares donde llueve un poquito más y hay agua por debajo, y esos árboles hacen sus raíces hacia abajo buscando el agua. En otras palabras, todo árbol está buscando
el agua. Nosotros debemos de crecer nuestras raíces buscando el agua viva que es Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y la palabra viva es esta. El agua viva son las palabras de Jesús. Cuando nosotros queremos poner raíces fuertes en nuestra vida espiritual, nuestro trabajo es venir a la palabra. Y de hecho el día de hoy nos vamos a enfocar en la palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos caminar con Dios y queremos estar arraigados en Él y sobreedificados, tenemos que venir a su palabra, a la Biblia. Y vamos a revisar por qué Dios pone tanto énfasis en la palabra de Dios. Entonces, nuestra vida debe ser arraigado. Nos da otro ejemplo el Señor para poder todavía entender más. Y nos da el ejemplo de una edificación, de un fundamento. Es nuestra responsabilidad, querido hermano, asegurar que nuestras creencias estén de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña. Si va conmigo, por favor, a Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27 dice de la siguiente manera. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. Una vez más, cualquiera, pues, que me oye estas palabras, está hablando nuestro Señor Jesucristo, y las hace. Las enseñanzas, hermanos, las tenemos el día de hoy en la clase. Estamos hablando del gran gozo. Estamos hablando de la gran dicha que nosotros tenemos de tener ya toda la palabra de Dios con nosotros. Algo que muchas de las personas, aún del Nuevo Testamento, especialmente cuando Jesús andaba enseñando y andaba con sus discípulos, ellos todavía no tenían todo lo que el día de hoy nosotros tenemos. Estamos bendecidos porque la palabra de Dios ya se ha completado. Entonces dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé, dice Jesús, a un hombre prudente que edificó a su casa sobre la roca. ¿Quién es la persona prudente? Alguien que edifica su casa sobre la roca. En otras palabras, sobre una buena fundación. Y esto alade a lo que Jesús dice acerca de él mismo, que él es la roca. He is the cornerstone. Jesús es la piedra angular. Jesús, en otras palabras, esa piedra la que llevaba, de allí se agarraba todo el cimiento, de ahí se llevaba, tenía que haber dónde comenzar para poder llevar todo a nivel, para poder llevar todo fuerte. Jesús es esa roca fuerte. Jesús es nuestra roca fuerte. Y esto es lo que alade. Dice, el versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Creo que esta persona edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Déjeme le hago una pregunta. ¿Qué hizo caer esta casa? ¿Fue la tormenta? ¿Fueron los vientos? No, ¿verdad? Fue el cimiento. Fue en lo que la casa fue fundada. Qué hermoso es el Señor porque compara al cristiano con el que no le sigue a Él. El cristiano, venga lo que venga, venga la enfermedad, vengan los biles inesperados, hermanos. Ay, ya me llegó un bill que no está esperando. Hermano, ¿para qué me recuerda eso esta mañana? Hermanos, vienen esas cosas inesperadas. Y el cristiano dice, ay Señor, no lo esperaba, necesito que me ayudes para poder sobrellevar esto que ha llegado a mi vida.
Tal vez sea una enfermedad, tal vez sea un pleito, tal vez con algún familiar, un compañero de trabajo, y vienen las tormentas. Pero el que está fundada sobre la roca, la casa no va a caer. ¿Sí me escuchó? Y hay gente que vive sin esperanza porque no conoce a Cristo y no está fundada su vida espiritual sobre la roca que es Cristo Jesús y sobre su palabra. Y entonces, hermanos, vienen todas esas cosas y hay desesperación, falta de amor, hay falta de armonía, hay enojo, hay envidia, hay rencor, de todas esas cosas que ni vamos a mencionar el día de hoy, porque su vida no está edificada sobre la roca. Entonces, ¿qué hizo caer la casa? No fue la tormenta, no fue el aire, no fueron los vientos. La causa fue que estaba en una mala fundación. Y el hombre que escucha la palabra de Dios y la sigue y la obedece, entonces constituye sobre su vida una buena fundación. A menudo formamos nuestras propias fundaciones en los que otros dicen. Y por eso les digo, es nuestra responsabilidad asegurar que nuestras creencias vayan de acuerdo a la palabra de Dios. El mundo te va a decir cosas que en veces parecen muy hasta sabias, pero no son ciertas. Le voy a dar un ejemplo simplemente. El mundo le va a decir, si te cansaste de tu esposo o de tu esposa, déjala, que al cabo hay muchos peces en el agua. ¿Ustedes han escuchado eso? Mas Jehová vino y dijo que a él no le agrada el divorcio. ¿Por qué? Porque Jehová y la intención de Jehová, siempre nos vamos a la intención de Jehová. La intención para el hombre y la mujer eran que fueran una sola carne viviendo en Cristo Jesús. Y mientras los dos estuvieran en Cristo Jesús y su fundación sobre la roca y su matrimonio sobre la roca, más iban a acercarse a Cristo Jesús y los dos iban a tener una comunión especial entre marido y mujer. Eso es un breve ejemplo. Entonces, hermanos, sobreedifiquemos nuestras vidas sobre la roca que es Cristo Jesús, no sobre los fundamentos del mundo. Por eso es necesario venir en la palabra y escuchar la palabra de Dios y hacer lo que la palabra de Dios dice, porque su palabra dice no solamente oidores de ella, sino también hacedores. Qué bonito es la palabra de Dios. Entonces, con esto nos vamos a mover a lo siguiente. Vimos que una casa debe de estar fundada en Cristo Jesús y un árbol debe de dar sus raíces al agua que es Cristo Jesús, la vida eterna. Un cristiano, y lo que nos enfocamos el día de hoy, es que un cristiano tiene como deber estudiar la palabra de Dios. Déjeme, le hago una pregunta y no quiero que me la responda. ¿Cuándo de ustedes, no me la responda, vamos a ver, no sé, es más, cierre sus ojos, no cierre sus ojos, pero ¿cuántos de ustedes cada día estudian la palabra de Dios? Vienen a la palabra de Dios. Ojalá y la respuesta sea que sí. Pero hay personas, tal vez nuestras excusas, ¿verdad? Nuestros pretextos muchas veces es que estamos muy ocupados, el trabajo, ¿verdad? Esto y lo otro, ¿verdad? Tengo que cuidar esto y tengo que hacer esto. Y ponemos muchas cosas para no venir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es necesaria que sea estudiada. De hecho, vaya conmigo a Salmos 1:12, acá va a estar también en la pantalla, y dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, es hermoso leer la palabra del Señor. Conocemos y
y hacemos preguntas, hermanos. Les comentaba hace algunos domingos, algunas semanas, varias semanas atrás, que cuando empezamos a leer aquí la Biblia en un año, cuando empecé otra vez con el libro de Génesis, siempre vienen preguntas a mi mente que tal vez no encontramos en veces las respuestas, pero me hago preguntas y empieza a volar mi imaginación, ¿verdad? De cómo el principio de la creación y cómo se fueron expandiendo las naciones y las personas. Hay muchas cosas que vienen a leer la palabra de Dios, preguntas, y en veces una cosa nos lleva a otra. ¿Qué dice esto? Y en su misma Biblia le dice, vea estos versículos y ve esto y revisa lo demás. Y es una delicia estar en la palabra del Señor. Es lo que este salmista escribía y nos decía, ¿verdad? Que la ley de Jehová está su delicia. O sea, nos contentamos en meditar en la palabra de Dios. Y no solamente una vez al día, el salmista decía, de día y de noche. Entre más leamos la palabra, hermanos, más nuestro árbol espiritual va a llevar el fruto que Dios desea de nosotros. Entre más venimos a su palabra y nos hacemos un tiempo para leer y estar en él en comunión con su palabra, más, hermanos, nuestras raíces crecen y nuestro árbol se hace fuerte. Y déjeme le digo acerca de esto. Si fácilmente nosotros somos llevados por el viento y tal vez un árbol, nosotros, no sé cómo se vea su árbol, ¿verdad? Pero tal vez nuestro árbol para un lado y para el otro, ¿verdad? Y abatido, ¿verdad? Y el último ya quedamos todos desparpajados, así como el aire de hoy. Es porque nuestras raíces no están fuertes. Pero Dios promete esto y es un principio bíblico, lo siguiente. Que lo que cosechamos, lo que sembramos, vamos a cosechar. Si ponemos tiempo en las cosas espirituales vamos nosotros a cosechar. Si nosotros pasamos tiempo en la palabra de Dios y aprendemos de Jesús y de su amor para con nosotros, vamos a poder amar al prójimo. Vamos a poder disminuir el coraje por lo que alguien me hizo, el enojo por lo que está pasando en mi vida. Vamos a poder sobrellevar los problemas que enfrentan a cada cristiano cuando nosotros venimos y estudiamos la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso la palabra de Dios dice que sembramos nosotros, cosechamos nosotros lo que sembramos. Si estudias la palabra, tu mente y tu cuerpo van a reflejar a Dios en ti. ¿Sí me escuchó? Vea su vida. Yo no tengo que decirle más que esto. Vea su vida. ¿Y cuál es su reflejo? ¿Cuál es su árbol ante el mundo? No, hermano, cuando yo salgo de aquí, soy bien canijo con los del trabajo, hermano. Híjole, hermano. Pero es que porque si no es uno así, hermano, se lo llevan a uno, ¿verdad? Y lo pisotean. No, hermanos. Dios desea de nosotros que amemos a nuestro prójimo como amamos a Dios. ¿Acaso no? Estudiemos entonces la palabra. La palabra, hermanos, cuando la estudiamos, estamos haciendo raíz. ¿Sí me escuchó? Para que nuestro árbol, lo exterior, pueda ser verde y frondoso y lleno de fruto. ¿Cuál fruto? El fruto del Espíritu. Paz, paciencia, benignidad. Nos van a ver, hermanos, y van a decir, ándale, este es bien tranquilo. Le busco, porque así es el mundo, ¿verdad? Nos anda picando para ver cuál es nuestra reacción. Pero cuando andamos con Cristo Jesús, nuestra reacción es el fruto del Espíritu, paz, paciencia, gozo, benevolencia, todo lo que a usted le guste, hermano, todas las cosas buenas, todo lo que es de buen nombre, hermano, eso vamos a reflejar cada uno de nosotros, pero esto viene por el estudio de la palabra de Dios, el estudio, el deleitarte en la palabra de Dios. Ahora,
Si usted ha pasado algún tiempo y no ha estado en la palabra de Dios y no lee la palabra de Dios, hermanos, yo cuando era joven, yo tenía ese problema. Yo venía a ver, dije, ahora sí voy a leer la palabra de Dios. Y llegaba a las primeras páginas donde dice, Santa Biblia Reina Valera de 1960. Ay, Señor, ya me dio sueño, ya me voy porque ya, ¿verdad? Al principio, si sus hábitos son así, usted va a tener problemas. Pero hágase una disciplina para que usted pueda leer la palabra de Dios. Usted diga, ¿sabe qué? Me gusta mucho esa novela, pero voy a empezar a dejarla unos 15 minutos para pasar tiempo con el Señor. Y mientras más lo haga, más delicia va a encontrar en su palabra y más tiempo para estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Otra cosa acerca de la palabra de Dios y por qué Dios no dio su palabra es porque la palabra de Dios nunca va a cambiar. La cultura va a cambiar a nuestro alrededor. Fashion va a cambiar. ¿Cómo se dice? La moda va a cambiar. Hermanos, ahorita nos da, ¡ay, que miren mi corbatita, hermanos! Mire sus vestiditos que traen, hermanos. En 20 años, hermanos, los jóvenes van a decir, ¡ay, qué era eso que se ponían! Se van a asustar la gente. Es más, ¿usted se acuerda de las fotos que usted agarraba? ¿Se acuerda de esas fotos de antes? Y dijo, ¿qué traía puesto? Algunos de ustedes vimos ya los pantalones de esos, ¿cómo le decían? Los de campana. Ya eran tan viejitos que ya volvieron de moda otra vez, hermanos. Qué bueno que los guardó, ¿verdad? Porque ahora ya andan de moda otra vez, pero la palabra de Dios nunca cambia. Su palabra nunca cambia. Su palabra es fiel y verdadera a cada momento. Dice Apocalipsis 6, 6 y 7 y me dijo, estas palabras, las palabras de Dios que tenemos en la Biblia, dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, dice el Señor, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Estábamos hablando de profetas y profecía en la mañana. Esta es la profecía. Esta es la palabra ya dada por completo, excelente y sobre todo, tiene poder sobre toda nuestra vida, es guía sobre cualquier cosa. A ella podemos venir y encontrar la respuesta para cualquier situación y problema en nuestras vidas. Por eso la Escritura es suficiente. Y la palabra de Dios no cambia. La palabra, lo que Dios ha escrito aquí, no cambia. No cambia. Ay, es que dijeron por allí que ya los que practican X pecado ya pueden ser salvos. Si el Señor dice que no, si no hay arrepentimiento y no hay salvación sin arrepentimiento, ¿acaso porque alguien más dice eso va a cambiar la palabra del Señor? No. La paga del pecado es muerte, dice Romanos, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pueden venir 10,000 y 100,000 otras personas y decir, eso ya se acabó. Y lo pueden gritar por todos los montes y por todos los lugares. La palabra de Dios nunca va a dejar de ser la palabra de Dios. Por eso tenemos que venir a ella. Porque si no, nos vamos a ir con la cultura y la cultura nos salva. La cultura no es la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra de Dios no cambia. Sus promesas están ahí para nosotros. El vivir una vida que a Dios le agrada, todavía nosotros la debemos de seguir. También la palabra de Dios revela quiénes somos nosotros. Vaya a 1 Corintios 3, 16 y 17.
Y dice de la siguiente manera, también va a estar ahí arriba. ¿No sabéis que sois templo? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Le decía Pablo a los de Corinto, les decía, ¿acaso no saben que sus cuerpos es templo del Espíritu de Dios? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, Dios quiere que vengamos a Él y que nosotros nos veamos como Dios nos ve a nosotros. Que nosotros somos un templo adecuado donde Dios puede morar. ¿Sí me escuchó? Dios nos ha hecho adecuados a nosotros para que Dios more dentro de nosotros. ¿Cuántos le da una gran alegría por eso? Ay, hermano, es que batallo con eso y batallo con lo otro. Pero Dios ya lo ha dicho, que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Que Él, cuando dejamos a Dios obrar, Él limpia todo en nosotros. Él nos lava a nosotros. Por eso siempre voy a 1 Juan 1, ¿verdad? Donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros confesamos, hermanos, por eso es muy importante confesarnos con Dios cada mañana. Padre Celestial, mira, iba manejando, Señor, y se me metió alguien. Se me hace que era el hermano Víctor que se metió enfrente de mí. No puso su señal, Dios. Y yo le tuve que frenar bien fuerte, Señor. Y le dije cosas, Señor, que no debería haberle dicho. Señor, perdóname, porque no es una actitud que te agrada a ti. Y venimos y nos confesamos delante del Señor. Y Él dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero dentro de nosotros está el templo de Dios y viene y nos limpia este coraje. ¿Cuántos pueden decir amén? Nos limpia esas actitudes. Ay, esa hermanita. Ay, ese perfume no me cae bien. Estoy jugando, hermano. Ay, esto y lo otro. Y el Señor tiene que limpiar todo eso para que el Espíritu de Dios more dentro de nosotros. Y para que nosotros sepamos quiénes somos nosotros en Cristo. Una vez más, hermanos, nosotros estamos capacitados por Dios para ser el templo de Dios en nosotros. Hermoso, grande y precioso. Y aún va más allá el Señor y dice que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es el tema de este año, ser la luz, ser la luz. Hermanos, la palabra de Dios nos revela quiénes somos. Y por último, la palabra de Dios es suficiente. No necesitamos más. Estábamos hablando en la escuela dominical, se dio el tema de los profetas y de las profecías. Hay personas, los 5 ministerios que existen en la palabra de Dios, y hay mucho que se habla el día de hoy, que si todavía hay profetas, que si todavía hay apóstoles, y nosotros al ver la palabra de Dios, vemos que fue Jesucristo mismo que llamó a algunos de los discípulos, ¿verdad? Apóstoles, les dio ese título, y que cada apóstol vio a Cristo Jesús con sus ojos, ¿verdad? Presenció de Él. Entonces vemos esa diferencia. Y luego también veíamos en la mañana que un profeta, hermano, no era simplemente alguien que decía algo del futuro. Un profeta llevaba palabra del Señor a su pueblo porque el pueblo de Dios se había rebelado contra Dios y no quería escuchar a Dios directamente, que es lo que quería Dios con ellos. Así que, hermanos, Dios tuvo que usar profetas en su tiempo. Pero esa no era la intención de Dios. La intención de Dios era hablar con nosotros directamente y tratar con nosotros directamente. Hermanos, Jesús vino a hacer exactamente eso. El mayor profeta, profeta de profetas, rey de reyes, señor de señores.
Así que mis queridos hermanos, yo les vengo a decir esta mañana que la palabra que Dios nos ha dado es suficiente para todos. Ya no necesitamos palabra de otra persona, porque esa persona podría fallarnos a nosotros. No estoy diciendo que Dios no usa a otras personas para hablarnos. Yo me gozo con muchos de los mensajes en línea, con muchos de los pastores que escucho. Es un gozo y llena mi espíritu y me da contentamiento, pero también sé que tenemos que venir a la palabra de Dios, porque el hombre se puede equivocar. Por más buena intención de nosotros, seguimos siendo hombres. ¿Sí me escucha? Entonces la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente porque nos guía en todo nuestro camino. Lámpara es a nuestros pies. Si estamos enfermos, dice su palabra, hagamos oración. Llamemos a los ancianos de las iglesias y vayamos y oremos por esas personas. ¿Necesitamos algo, hermanos? La palabra de Dios dice que oremos con fe para que nuestro Padre Dios nos conteste esa necesidad. Necesitamos aliento, mis queridos hermanos. La palabra de Dios es nuestro aliento. La palabra de Dios ofrece tantas cosas. Nos ofrece una esperanza y un futuro. Nos ofrece cientos y cientos de promesas que vivimos cada día. Nos es guía y luz y nos ayuda a meditar en su palabra. En Gálatas, mis queridos hermanos, 1:8 dice de la siguiente manera: acerca de la palabra y acerca de su autosuficiencia, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, let him be cursed. No es cierto, es mentiroso. ¿Vio esto, hermanos? Yo no tengo que hablarles de las diferentes, de las otras religiones que dicen que un ángel les dio tablas, o un ángel les dio esto, o un ángel les dijo esto. La palabra de Dios es muy clara. Y la palabra de Dios es suficiente para que nosotros podamos vivir en ella y confiar en ella totalmente, hermanos. Dios nos ama tanto que nos dio su palabra, nos dio de su espíritu para poder entender y llena dentro de nosotros eso que necesitamos cada día si venimos a ella y establecemos esas hermosas raíces y edificamos todo sobre su palabra. Y si hacemos cualquier cosa y lo hacemos con la guía del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, cualquier cosa que edifiquemos, van a venir los vientos y las tormentas y no van a ser removidas. Póngase de pie. Encontramos esto en la palabra de Dios, que el amor de Dios es reflejado en su palabra. Este libro, hermanos, sobre cualquier otra cosa, es el amor de Dios para nosotros. El amor de Dios que Dios nos creó porque nos amó tanto. El amor de Dios que vio que cuando su creación se había desviado, nos envió a su Hijo Jesucristo para ser salvos. Y nos dejó su palabra por amor a nosotros para poder vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Yo le digo el día de hoy que usted puede agradarle a Dios. Yes, you can. Dios lo ha hecho suficientemente fuerte y suficientemente valioso y suficientemente Dios le ha dado todo para que el Espíritu de Dios more en cada uno de nosotros. Así que Dios te ama tanto que nos dio su palabra para conocerle a Él, a nuestro Dios, y Dios nos ama tanto que hoy vuelve a hablarnos por medio de su palabra a nuestro corazón. Busca a Dios cada día, ven a su palabra y tus raíces van a estar fuertes en Cristo Jesús y tu árbol, el fruto, va a ser fuerte en Cristo Jesús. Padre, te amamos y te loamos tu nombre. No hay nadie como tú. Alabado seas por los siglos de los siglos. Si hay alguien aquí, amigo, amiga, hermano y hermana, y estás batallando con leer tu palabra, te invito el día de hoy. Pero más que todo te invita a Dios a que pases momento en su palabra. Y Él dice que va a traer deleite a tu vida. Y le vas a conocer más. Y vas a
tener una relación con Cristo que tal vez no habías conocido, porque Él es tan hermoso y Él se ha dado a conocer en su palabra. No hay más necesidad de alguien más o de algo más. Su palabra es suficiente, suficiente para salvarnos, suficiente para apuntarnos al Padre y el Padre al Hijo y el Hijo al Padre. Y por eso el día de hoy le damos gracias a nuestro Dios que tenemos la palabra libremente para leerla. Hermano y hermana, pasa tu tiempo en la palabra y deleítate en ella, estúdiala y reconoce que Dios es el Dios de ayer, es el Dios hoy y será el Dios para siempre. A ti te damos toda honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, así